es cuando uno va a orar en un territorio o en una persona. Cuando uno está preparando un mensaje, también se desata una batalla espiritual, ¿eh? Porque no es casualidad a veces que se te demoren las cosas que buscas, ¿sí? Que estás buscando una cosa y te aparece cualquier otra cosa. Y que justamente ese tiempo que yo tuve, les dije no, y no empecé muy tarde, ¿eh? Está mi señora de testigo, no empecé muy tarde a buscarlo. Pero entre una cosa y otra, y bendiciones, bienvenida. Y estuve, ya les digo, hasta esa hora, también en comunión y búsqueda, ¿sí? Entonces, sí, creo que si el Padre mantiene a un ministro hasta esa hora, es porque algo importante y determinante quiere transmitir. ¿Y saben qué más quiere decir? Que los ama demasiado. Amén. ¿Amén? Sí. ¿Hasta qué hora dije que estuve? No. 7. Hasta el número también es profético. Amén. ¿Amén? Bien. Estamos viendo la revelación que se desprende. ¿Estamos? Sí. ¿Sí? ¿Ya me estaban filmando? Sí. Ah, bueno, bendiciones para todos. Porque no sabía si ya había empezado. No, está bien, está bien. Está bien. Bendiciones para todos ahí. ¿Sí? Después, más adelante vamos a dejar también algunos números telefónicos por si alguien que nos ve quiera comunicarse con nosotros. Sí, o quieren peticiones. Sí. Por el momento lo que nos están viendo pueden mandarlo al chat del lo puedo Facebook. escribir igual los números. Bueno, Mientras que estás transmitiendo. estamos reuniéndonos en este momento en la casa de hermana Jessica, 9 de julio 960, entre Gascón y Verdi. Los días sábados, 19 horas. Amén. Martes, 19 horas, tenemos reuniones de escuela. Serán todos bienvenidos y será un placer para nosotros entrenarlos. Amén. Bien, Génesis 1 del 6 al 8, no lo vamos a leer, ya lo estuvimos leyendo, ¿sí? Pero es porque desde ese pasaje es donde se abre el abanico a todos los demás. Amén. ¿Qué dice Génesis 1, 6 al 8? Ya tendría que sabérselo de memoria. La expansión de las aguas. ¿Y cómo dice? A ver, que alguno arranque. Eso tiene que estar tan de memoria como en el principio. Elohim creó los cielos y la tierra. ¿Lo leo? A ver, arrancá. Luego dijo Dios, haya expansión en medio de las aguas y separe las aguas de las aguas. E hizo Dios la expansión y separó las aguas que estaban debajo de la expansión, de las aguas que estaban sobre la expansión. Y fue así. ¿Sí? Y dijo Dios, haya expansión. ¿Desde dónde viene la orden? Desde la voz de Dios. ¿Desde dónde viene la expansión? Desde la voz de Dios. ¿Desde dónde viene la separación? Desde la voz de Dios. ¿Cómo arranca el pasaje? 6. Dijo Dios. Dijo. Cuando comienza a hacer la luz, ¿qué pasó? ¿Cómo comenzó a hacer la luz? Dijo Dios, Con sea la la voz. luz. Bien. Entonces venimos viendo en cadena que la voz de Dios, ¿sí? Que si la personificamos es Cristo mismo, porque en Juan 1 dice que él en el principio, él era, ya, o sea, en el ¿principio de qué? Del el ordenamiento del mundo, la tierra, la creación, ¿sí? Como mayormente está. Hubieron muchos cambios en el medio, pero ¿sí? Hoy en día, por lo menos desde que nacemos, no hay toda una masa ahí mezclada entre agua y tierra, ¿verdad? Por algo estamos acá. Entonces, en el principio, ¿sí? Donde comenzó a ser todo creado, Él era, o sea que ya existía, porque es eterno, el verbo, la palabra. ¿Sí? Y la palabra era Dios, y la palabra era con Dios. Y por medio de Él y para Él, y por Él fueron hechas todas las cosas. ¿Sí? Entonces, desde esa voz hay luz. Siempre que Dios habla, te va a dar luz. Porque Él es la luz. Pero vamos a ponerlo de qué forma. Yo no sabía algo, entonces estaba en tiniebla. Y esas tinieblas
que muchas veces por no saber me pueden llevar a la muerte. Amén. Amén. ¿Sí? Fíjense en lo siguiente, hay palabras en diversas formas. Una señal muchas veces es una palabra porque está indicando algo, me quiere decir algo. Así como una letra. Representan sonido o representan, ¿sí? Una información. Una información. Ustedes fíjense que si no hubieran señales de tránsito en lugares específicos, entonces habría muerte. Los números también. Amén. Entonces, desde esa señal o esa información, ¿sí? Que ahora me da conocimiento, y en base a ese conocimiento, entonces yo tomo una decisión en base a ese conocimiento que me libra, que me desvía de la muerte. Amén. Por eso Él se manifestaba en el desierto como columna de fuego y como nube. Y se veía hasta en el plano físico. ¿Sí? Columna de fuego, luz. Y ese vapor de agua que también los cubría del agobio del desierto. Amén. Y los guiaba. Bien, entonces, aparte de que el Padre es sabio, ¿no? Y si vieron que el fuego de día como que no se ve. Mucho se hace la onda, pero no se ve. El fuego se ve en la oscuridad. ¿Sí? Entonces la nube en el día. Aparte no se olvide que estaba en el desierto. Una cosa, yo hago una llamita allá afuera, la voy a ver. Pero vaya a ser una llama en el desierto a las 3 de la tarde. No sabés si hace más calor dentro de esa llama o el rayo del sol mismo. ¿Sí? La brasa hace la flor del día. Exacto, sí, tal cual. ¿Ven? Entonces, como el Padre es sabio y sabe esto, entonces, de noche para que lo vieran, de día para que lo vieran. ¿Sí? Pero siempre lo que buscaba era guiar. La voz del Padre guía, la voz del Padre te da luz. Amén. Cuando no sé, estoy en tiniebla. Por eso los demonios de ignorancia son tinieblas. Por eso cuando hay demonios que no te quieren dejar aprender o que te hacen no tener ganas de aprender, son demonios de ignorancia, o que te cuesta someterte a aprender y te distrae más cualquier cosa, o te llama la atención cualquier cosa, tipo a los Homero Simpson, ¿sí? Entonces, esos son demonios de ignorancia, hay que renunciar con esos diablos, muchas veces vienen generacionales. ¿Por qué? Porque en la falta de información que se obtiene a través del estudio de información, hay tiniebla. Amén. Cuando yo tengo información, estoy teniendo luz. Amén. Cuando yo estoy estudiando, estoy recibiendo luz. Yo lo dije una vez, generalmente se me han manifestado más demonios hablando con la persona o enseñando muchas veces que orando y reprendiendo. Muchas veces orando a la gente, el mismo demonio viene que quiere que los bendiga. Pero cuando vos le empezás a enseñar, ahí se puede ver por el poder de la palabra. Estás dando luz. Y las serpientes se amotinan cuando hay luz. Cuando hay fuego, salta la laucha. Amén. Sí. Bien. Entonces, su voz es luz. Y más primitivo que esto todavía fue en el principio de todo cuando Él habló. Pero lo que quiero ir es que no quiero traer esto como algo histórico, sino que quiero traer esto a luz como principios espirituales. ¿Sí? Entonces, la voz de Dios siempre te va a dar luz. Y esa luz va a generar vida. Es más, para el ecosistema, en lo natural, si no habría luz, no habría vida. Si no habría comunicación, voz, no habría vida. Porque todo está intercomunicado. Las células de tu cuerpo, una le tiene que pasar información a la otra. Y cuando una se aísla y no le pasa información a ninguna, esa célula se convierte en cancerígena. Y o se muere o comienza a contaminar de muerte a las demás células y se forma un tumor. Amén. Así que estamos hechos para estar comunicados, no estamos hechos para estar divididos. Amén. Las aguas de abajo se levantan a dividir, pero el Padre hizo desde el principio la unicidad. Todo está hecho por sistemas. Nuestros tejidos, la piel está hecho por un montón de células una al lado de la otra.
Los órganos están formados de lo mismo. ¿Sí? Entonces, comunicación. O sea que podemos hablar de que hay luz en la comunicación. Donde no hay comunicación, hay caos y tinieblas. Amén. Amén. Y así en todo. El ecosistema está intercomunicado entre sí. Y tiene que haber una armonía porque si no empiezan las catástrofes naturales. ¿Mm? Amén. Entonces su voz ilumina. Su voz comunica, obviamente. Y al comunicar ilumina. Y al iluminar comienza a generar vida. Su voz es esa misma luz. Su voz da luz. Su voz trae luz. Y su luz comienza a afectar las aguas. Comienza a ordenar las aguas. Comienza a darle cauce a sus aguas para que sus aguas den forma. Así pasó con la tierra, ¿sí o no? Las aguas comenzaron a operar al tercer día, donde ya estaba la luz. Y la luz había venido desde su voz. Y donde ya se habían separado la luz y las tinieblas, obviamente por la luz. ¿Sí? Y ahora, perdón, el segundo día. Y al segundo día, entonces, habiendo la luz que vino de su voz, comienzan las aguas a separarse. ¿Sí? Y a formar, como dice ahí la palabra, ¿sí? Esa expansión, aguas arriba, aguas abajo. Y después ya en el tercer día, no vamos a entrar todavía en el tercer día, seguimos en la profundidad del 2. Entonces se descubre lo seco. Pero fíjense en que se descubre lo seco después que se separan las aguas. ¿Estamos de acuerdo? Se descubre lo seco, o sea, la tierra se seca de las aguas de abajo, cuando resurgen, cuando resucitan, una vez que se separan las aguas. Por lo tanto, si no hay separación de agua y no hay división de aguas, no puede haber resurrección. ¿Qué sería la resurrección? Cuando resurge todo lo divino que había en vos antes de la fundación del mundo. Amén. Viene el Espíritu de Cristo, lo vivifica, pero todavía está toda esta masa. No se distingue, no se aprecia la luz. Ni qué es agua de arriba, ni qué es agua de abajo. Entonces cuando Él viene a generar la expansión, en el cual te separa de algunos hábitos, en el cual te separa de algunas relaciones, en el cual te separa de algunas comunicaciones. Entonces ahí comienza, y es lo necesario para que comience a aflorar la vida que está dentro de cada uno. Amén. Amén. No va a pasar nada así ores la cantidad de horas que ores. Así cantes todas las canciones conocidas de distintos ministros que escuches en la radio. Por más que ayunes lo que ayunes. Y no estoy diciendo que nada de eso está mal. Son herramientas. Pero de nada valen si no hago fluir y manifestarse la vida dentro de mí. Eso es lo que dice la palabra. Puedo hacer todo eso como acto religioso. Pero si la vida no comienza a manifestarse desde mi interior, entonces estamos en la nada. Amén. ¿Tenemos la vida o no tenemos la vida? Bueno, entonces todo se trata de conseguir manifestarla. Amén. Amén. ¿Cuánto se entiende que cuando hablo de la vida, hablo de vida en todos los aspectos de nuestra justamente vida? Amén. 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 Podemos mencionar el aspecto ministerial, el aspecto matrimonial, el aspecto familiar, el aspecto laboral, todo eso. En lo que hay ruina en cualquiera de esas cosas, hay muerte. Cuando se manifiesta la vida, entonces, en esas distintas áreas, entonces todo cambia. Entonces, de eso se trata. Entonces, el Cristo está fluyendo de mi interior como esos ríos de agua de vida. ¿Se manifiesta o no se manifiesta? Porque si yo tengo un concepto de que creo que, pero no se nota nada, entonces me estoy engañando a mí mismo. Es más, puedo tener la información del reino, puedo tener la información del reino,
pero puedo no vivirlo al reino. Amén. Puedo no manifestarlo al reino. Y hay mucha gente que le pasa eso. Puedo tener la información del reino, pero todavía no hice morir al viejo hombre. Y si no hice morir al viejo hombre, ¿cómo va a vivir y se va a manifestar el nuevo? Entonces, yo estoy de acuerdo, el pan es para todos los días. Cada vez que me entró un demonito ahí, un bicharraco, ¿sí? Bueno, si estoy en el pozo y estoy atado, y en ese momento siento que no puedo, también recurro a mi autoridad para que ore por mí, ¿sí? Me arrepiento de lo que me tengo que arrepentir, renuncio a lo que tengo que renunciar y soy libre. Ok, sí. Pero la idea es llegar a pelear. ¿Por qué digo esto? Porque hay algunos que confunden. Ay, no puedo porque me entró. Sí, primero, si te entró algo es porque diste derecho legal. Y si diste derecho legal, es porque hay algunos que no tiene que ver lo que no se cortó todavía de iniquidad o algo que acarrea o un trabajo que le hicieron, sino que tiene que ver que no está peleando con su antigua naturaleza. Amén. Y en eso todos vamos a sentir a lo primero como que hay una fuerza que golpea fuerte, y te voy a decir una cosa, que vos sí es más fuerte, pero no es más fuerte que Cristo. Entonces, por supuesto, si te vas a querer pelear mano a mano con esa vieja naturaleza, entonces se va a cansar de pisarte la cabeza. Pero ahora, cuando en Cristo peleas, entonces ahí esa vieja naturaleza está derrotada, porque Él fue el único que derrotó esa vieja naturaleza. Amén. Lo que sí es cierto es de que mi fuerza de voluntad no me la puede tomar el diablo. Y si me la tomó, yo se la saco de vuelta, porque Dios lo diseñó así. Lo que necesito es, primero, lo que pasa que todavía a esto y aquello, y todavía me atrae. Bueno, entonces ahí está. La oración en lo que todavía te atrae, que es de las tinieblas, ¿sí? Hasta que uno siente que algo se rompe, constancia y determinación. Amén. Hasta que uno siente que algo se rompe. Amén. Ahora, si ante el golpeo de la tentación me dejo vencer, bueno, entonces, no, yo estoy eligiendo asociarme. Amén. Yo elijo, nadie me obliga. Amén. Entonces vengo a traer luz para que cada uno se dé cuenta de que la peor enemiga es la que duerme al lado de tu cama. Y no estoy hablando para los maridos de la mujer, ni estoy hablando al revés, estoy hablando de tu alma. Amén. Estoy hablando de la vieja naturaleza. Amén. Esa es la que duerme no solamente al lado, sino con Adentro. vos dentro tuyo. Y esa es la que hay que matar, no a tu señora. Amén. O viceversa, porque, digamos, la palabra habla de soportarnos mutuamente, y en el matrimonio, si no, sucederá eso, ¿verdad? Pero ya cuando comienza a manifestarse Cristo del otro y Cristo de mí, entonces comenzamos a amarnos cada vez más, porque quien que se haya enamorado del Señor no amará al Cristo cuando se manifiesta. Amén. 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 Entonces, esa es la idea, vayamos, continuemos en pos de ese camino y de ese proceso donde Él se vaya formando, ¿sí? Y entonces vamos a vivir en una paz y una armonía y vamos a estar gozosos de con quién convivimos, porque el Cristo se está manifestando de ese, y el Cristo entonces Él me bendice, yo lo bendigo, y lo mismo con los hermanos, y entonces ahí estamos juntos y en armonía, como dice la palabra, y reconocemos a Cristo en el otro, y el otro reconoce al Cristo en mí. Amén. Amén. Pero si uno está manifestando la semilla corruptible, la semilla corrupta, y el otro la incorruptible, entonces va a haber guerra de simientes siempre. Y qué triste que es que eso suceda en el cuerpo. Es como que es muy natural que suceda entre los hijos y los inconversos, pero muchas veces sucede en el cuerpo.
Entonces por eso el Padre está viniendo en este tiempo a separar las aguas. Amén. 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 Y yo no vengo a hablar justamente ni a confirmar de que nadie se divorcie, sino lo que estoy diciendo es que el Padre quiere quitar las aguas de abajo, desde dentro de cada uno. Amén. ¿Sí? Quitar las aguas de abajo de cada hogar, de cada ámbito. ¿Mm? Eso es lo que el Padre quiere. Entonces, que todos juntos en armonía y amor estén en las aguas de arriba, reunidos. Pero también existe la triste realidad de que muchos, por la dureza de su corazón, entonces tienen que haber procesos duros de separación y división de aguas. Y lamentablemente no es lo que el Padre quiere, pero hay algunos que por su dureza de corazón, como Faraón, quedan inundados y ahogados en las aguas de abajo. Y ahí pasa lo que dice la palabra: estarán dos en el campo y uno será tomado y el otro será dejado. ¿De qué está hablando eso? De la división de las aguas. Amén. ¿Cuántos saben que dentro de nuestro ser tenemos gran cantidad de aguas? Amén. Que la tierra es más agua que tierra, justamente. Bien, entonces cuando hablamos de aguas espirituales, ¿sí?, se conectan, y las aguas naturales están demostrando en lo físico esta verdad espiritual. Que estamos tremendamente conectados con las aguas. ¿Se entienden? Estamos tremendamente conectados en nuestra esencia con las aguas. Amén. Pero en las tinieblas hay aguas de abajo, y en el reino hay aguas. Las aguas de arriba y las aguas de abajo. Amén. Entonces, todo ser, desde la caída de Adán, sus aguas quedaron conectadas a un lado o a otro lado. Amén. En esa guerra de simientes que habla a partir de Génesis 3, es como que claramente pertenezco a una semilla o a otra semilla, a unas aguas o a otras aguas. Ahora, la persona que más haya estado inundado en las aguas de abajo y en la semilla corruptible, todos venimos viciados con esas cosas. No es que, ya está predestinado que... No, tiene posibilidad de arrepentimiento y de ser purgado de las aguas de abajo y de la semilla corruptible. La semilla corruptible viene de Satanás mismo, ¿sí? Y las aguas de abajo son tinieblas. Entonces, para que, como dice la palabra, separar la cizaña del trigo, se separe la persona de todo el mundo espiritual de tinieblas, y esta persona entre ahora en la bendición y las tinieblas sean juzgadas. Pero la palabra dice también que hubieron algunos que amaron más las tinieblas que la luz. Entonces, si en esa persona se terminaron las opciones que el Padre le dio y eligió, y sigue dura en su posición de elegir quedarse en las tinieblas, entonces cuando venga el juicio de las tinieblas, va a venir el juicio que la va a destruir a ella también, como pasó con Nínive. ¿Cuántas opciones le dio el Padre? Como pasó con Sodoma y Gomorra, como pasó con la tierra entera en el diluvio. La mayoría de las personas, salvo Noé y su familia, amaron más a las tinieblas que a la luz. ¿Qué pasó con esa gente? Se burlaron hasta la última oportunidad que el Padre les dio. ¿Y qué pasó cuando vino el juicio? Fueron todos exterminados. Pero no era que el Padre quería eso. Si fuera por el Padre, hubieran querido que todos se salven. ¿Amén? Amén. Entonces, eso es lo mismo que sucede hoy. El Padre no quiere que nadie se pierda. Quiere la bendición y quiere la vida para cada uno. Pero por la dureza del corazón de cada uno, muchas veces sucede de que cuando viene el juicio para los verdaderos enemigos del Padre, que son las tinieblas, y esa persona se quiso quedar ahí aferrada con sus diablos, entonces inevitablemente le va a afectar a ella también. Amén. Bien, vamos a Éxodo 14, 21.
Libro de Éxodo, capítulo 14. Vamos a leer desde más adelante, vamos a leer desde el 1. Éxodo 14, ¿sí? Dice, habló Yahweh a Moisés diciendo, di a los hijos de Israel que den la vuelta y acampen delante de Pi Hahirot, entre Migdol y el mar hacia Baal Zephón. Delante de él acamparéis junto al mar. Tengan en cuenta, Pi Hahirot, Migdol, Baal Zephón. Porque Faraón dirá de los hijos de Israel, encerrados están en la tierra, el desierto los ha encerrado. Esto es el diablo hablando. Y yo endureceré, dice el Padre, el corazón de Faraón para que lo sigan. Y seré glorificado en Faraón y en todo su ejército. Y sabrán los egipcios que yo soy Yahweh, y ellos lo hicieron así. Y fue dado aviso al rey de Egipto, Faraón, que el pueblo huía, y el corazón de Faraón y de sus siervos se volvió contra el pueblo diciendo, y dijeron, ¿cómo hemos hecho esto de haber dejado ir a Israel para que no nos sirva? Y unció su carro y tomó consigo su pueblo y tomó 600 carros escogidos y todos los carros de Egipto y los capitanes sobre ellos, y endureció Yahweh el corazón de Faraón, rey de Egipto, y él siguió a los hijos de Israel, pero los hijos de Israel habían salido con mano poderosa. Aleluya. Y siguiéndolos, pues los egipcios con toda la caballería y carros de Faraón, su gente de a caballo, y todo su ejército, los alcanzaron acampados, los alcanzando, donde estaban acampados junto al mar, al lago de Pi Hahirot, desde Baal Zephón. Y cuando Faraón se hubo acercado, los hijos de Israel alzaron sus ojos, y aquí los egipcios venían tras ellos. ¿Sí? Porque los hijos de Israel temieron en gran manera y clamaron a Yahweh. Y dijeron a Moisés, fíjense en lo que dicen, en lo que hablan. ¿No había sepulcros en Egipto que nos has sacado para que muramos en el desierto? ¿Por qué has hecho así con nosotros, que nos has sacado de Egipto? Fíjense cómo estaban ellos en Egipto y ahora estaban diciendo, reclamándole a Moisés, ¿por qué los había sacado de Egipto? Esto es, yo estaba en mi vida miserable, en tinieblas y deforme. Digo deforme porque no tenía ningún rumbo, no tenía ninguna forma. Y en algún momento conocí al Padre, conocí al Señor, conocí al Cristo, o lo recibí por lo menos, porque uno lo va conociendo. Y emprendí un camino donde mi vida fue tomando forma y se fue acomodando todo y obteniendo bendiciones. Pero ante una dificultad, entonces yo le digo hasta la persona que me presentó el Evangelio del Reino, o al que me está ministrando, ¿para qué me hablaste? Me hubieras dejado. ¿Se imagina? Es el tuyo. Esto representa y simboliza a este mismo tipo de gente. Amén. Ahora yo pregunto, ¿qué destino les hubiera deparado en Egipto? Si ahora en ese momento tenían miedo que iban a morir, ¿y qué destino le hubieras deparado si se quedaban en Egipto? ¿Y no era peor una muerte agónica? Porque cuando uno está en una vida agónica, muchas veces siente de que es mejor morirse de una que seguir en esa agonía. Pero la mentalidad del alma caída se olvida muy rápido de lo que Dios hizo por ella. Dice el versículo 12, ¿no es esto lo que te hablamos en Egipto diciendo, déjanos servir a los egipcios, porque mejor nos fuera servir a los egipcios que morir nosotros en el desierto? Y Moisés dijo al pueblo, no temáis, estad firme y ver la salvación que Yahweh hará hoy,
con vosotros. La salvación que Yahweh hará hoy con ustedes. Porque los egipcios que habéis visto, nunca más, para siempre los veréis. Yahweh peleará por vosotros y vosotros estaréis tranquilos, en paz. Entonces Yahweh dijo a Moisés: ¿por qué clamas a mí? Di a los hijos de Israel que marchen. Y tú alza tu vara y extiende tu mano sobre el mar y divídelo. ¿Qué le dice el Padre? ¿Qué haga con las aguas? Que las divida. División de las aguas desde la voz. Da la orden, reproducir la voz y las aguas como ese principio, como ese ciclo espiritual se dividan. Las aguas de Egipto y las aguas de mis hijos. Bueno, ahora más adelante voy a soltar la Biblia. Versículo 16. Y tú alza tu vara y extiende tu mano sobre el mar y divídelo entre los hijos de Israel por en medio del mar en seco. Tú alza tu vara y extiende tu mano sobre el mar y divídelo. Y entren los hijos de Israel por en medio del mar en seco. Y aquí yo endureceré el corazón de los egipcios para que los sigan. Y yo me glorificaré en Faraón y en todo su ejército, en sus carros y en su caballería. Y sabrán los egipcios que yo soy Yahweh, cuando me glorifiqué en Faraón, en sus carros y en su gente de a caballo. Y el ángel de Dios que iba delante del campamento de Israel se apartó e iba en pos de ellos, en la espalda. Y asimismo la columna de nube que iba delante de ellos se apartó y se puso a sus espaldas. E iba entre el campamento de los egipcios y el campamento de Israel. Y era nube y tiniebla para ellos, y alumbraba a Israel de noche. Y en toda aquella noche nunca se acercaron los unos de los otros. Y extendió Moisés su mano sobre el mar, e hizo Yahweh que el mar se retirase por el rocío, por el recio viento oriental, toda aquella noche. Y volvió el mar en seco, y las aguas quedaron, ¿qué? Divididas. ¿Qué fue lo que dividió las aguas? El viento. El viento. ¿Qué es viento? Espíritu. Espíritu. Entonces su espíritu desde el principio estaba dividiendo las aguas. Y como ven acá, era esa división. Primero, luz y tiniebla. ¿Por qué? Porque Dios es la luz para los suyos, pero es la misma tiniebla para sus enemigos. Amén. Porque al irse a la espalda, entonces ahí se manifestó que él estaba peleando, y él es la expansión que te separa de tus enemigos. Él es la expansión que te separa de las aguas de abajo, de las tinieblas, de la noche. Él hizo el día para los hijos del día y la noche para los hijos de la noche. Él hizo la luz para favorecer a sus hijos y a los suyos, pero las tinieblas para traerle juicio a los malvados y a los impíos. Amén. Amén. Y de esa forma quedó manifestado en Egipto. Ahora, no fue que Dios hizo una especie de favoritismo geográfico, ¿sí? Porque muchos egipcios se convirtieron al Elohim, al Dios de los hebreos, y se fueron de Egipto con ellos, y el mar no los ahogó. Esto es lo que estoy diciendo, de que Él da la oportunidad y pone la decisión. Pero hubieron algunos que amaron más las tinieblas que a la luz. Entonces los egipcios que amaron más a los diablos de los egipcios fueron destruidos. Que siquiera la oportunidad y posibilidad de entrar en la tierra de la bendición. Pero aquellos egipcios, ¿sí?, nativos de Egipto, que se convirtieron al Elohim de los hebreos, al Dios de los hebreos, entonces ellos junto con los hebreos entraron en la tierra de la bendición. Amén. Entonces ya las tinieblas pasó a ser justamente para aquellos que se quedaron aliados con los espíritus que venía ese juicio. Tiniebla va a afectar tiniebla. Lo que está en tiniebla, cuando viene el juicio, va a afectar a lo que está en tiniebla. Pero lo que está en luz, la misma luz lo va a favorecer y le va a dar vida. Y va a pelear por ellos. ¿Se entiende lo que estoy hablando? Amén. La misma columna de fuego y nube
¿Cómo puede ser esto? Si es luz, es como que es luz para todos. No, no es para todos. La misma luz que era para los hijos, era la tiniebla y destrucción para los impíos. Amén. Para aquellos que no quisieron creer ni aceptar la vía de salvación que el Padre da. No quieren aceptar el camino, que es Cristo mismo. ¿El camino a qué? El camino al Padre y el camino al reino. No el camino a una religión, no el camino a una denominación, sino el camino al Padre y el camino al reino. El camino a reconectarse con la misma naturaleza. Fijémonos qué usa el Padre para separar más allá de las aguas, que en este caso se manifiesta en lo que era el Mar Rojo, ¿sí? Sino a los impíos, ¿sí? De su pueblo, ¿sí? A los malvados de su pueblo, ¿sí? Usa la misma naturaleza. Los juicios vienen a través de la misma naturaleza. Amén. Entonces fijemos cómo la misma naturaleza comienza siempre a azotar y la tierra se vuelve como una enemiga de aquello que cuando el Padre vino y comenzó a dar las llaves para poder reconciliarse, no quisieron. Aquel que no quiere, entonces ya no hay otro plan de salvación. Y cuando estoy hablando de salvación, no estoy hablando cuando nos vayamos de la tierra, estoy hablando de salvación de cualquier tipo de juicio destructivo en contra de las tinieblas. ¿Por qué? Porque uno mismo, con la libertad de elegir, eligió quedarse en esas tinieblas. Por eso la palabra dice, mira que pongo delante de ti la vida y la muerte. La bendición y la maldición. Y el Padre quiere que elijas la vida. Pero el Padre no va a elegir por vos. Ni va a manipular tus sentimientos. Porque Él no manipula. Hay otro que manipula, pero Él no manipula. Amén. Con Él querés o no querés. Es sí o es no. Tu sí sea sí y tu no sea no. Amén. Y si nuestro sí es sí, entonces basta de histeriqueos. O avanzamos o nos volvemos para atrás, pero seamos conscientes de que nos vamos a meter en el juicio nuevamente. Y no sé si vamos a salir como la primera vez que el Padre nos sacó, porque hay muchas cosas no conocíamos. Amén. Una cosa es cuando uno tuvo la chance de conocer o de no conocer, y otra cosa es cuando uno tiene la chance de haber conocido. Eso es clara la Escritura. Amén. Bien. Entonces, acá vemos la separación de las aguas de Egipto. En ese momento, en la geografía se estaba manifestando lo que el Padre estaba haciendo en el interior de cada uno. ¿Sí? Ya todos se habían visto y ya podrían sentirse victoriosos cuando a través de las plagas Faraón dijo, bueno, está bien, váyanse. ¿Sí? Pero en ese momento estaba materializándose, se estaba mostrando en lo físico, hasta en el clima y la naturaleza. Por eso necesitamos a través de Cristo reconciliarnos con la naturaleza y con el Padre, no solamente con el Padre, sino con la creación. Porque cuando nos reconectamos y reconciliamos con la creación va a reaccionar a nuestro favor. Así como en su momento más determinante, ¿sí? Más difícil, a Elías lo alimentaban los mismos cuervos y el mismo arroyo fue la fuente de vida. La naturaleza se va a cuadrar todo para bendecirte. Por eso la palabra dice, y todo aquel que obedezca a estas cosas, las bendiciones, y hace toda una lista de bendiciones, le perseguirán. Pero aquellos que no, y pone toda una lista de maldiciones terribles, las maldiciones les perseguirán. No importa dónde te mudes, no importa si te vas a otro país, la desgracia te seguirá. Pero aquel que vive en su palabra y está en ese camino de ir perfeccionándose para manifestar al Cristo, entonces las bendiciones te perseguirán porque van a buscar unirse al Cristo porque Él es la bendición en sí. Amén. Amén.
Y toda bendición y maldición externa se une, bendición con bendición y maldición con maldición. Aguas con aguas, aguas de arriba y aguas de abajo. Aguas de arriba con aguas de arriba, aguas de abajo con aguas de abajo. Amén. Amén. Bien, entonces, en ese momento, el Padre, a través de esto, estaba manifestando la separación de toda la mezcla que había quedado de las aguas de Egipto dentro del pueblo y de cada hebreo. Amén. Era un punto de iniciación. Era como que se apretó un pulsador a través de lo que se estaba manifestando en la geografía. ¿Sí? En esa división de aguas. Por eso el Padre lo hace de esa forma. Por eso el Padre le indica a Moisés y así tenía que hacer. Y así tenía que ser. Porque en el interior de cada uno, en el interior del pueblo y en el interior de cada hebreo, el Padre lo que quería hacer era separarlos de las aguas de Egipto. Amén. Porque vemos que en todo el desierto, ellos geográficamente ya no estaban en Egipto. Acá en este episodio, ellos todavía no habían salido, estaban por salir. Pero en el desierto habían salido y todavía le había quedado mucho Egipto adentro. Mucho Egipto en la cabeza, mucho Egipto en el corazón. Amén. Entonces el Padre viene con su expansión a traer una confrontación y una determinación para separar las aguas de las aguas. Amén. Las aguas de las aguas. Viene a entresacar lo precioso de lo vil, viene a entresacar la cizaña del trigo, viene a entresacar las aguas de Egipto con las aguas del reino. Las aguas de Babilonia con las aguas del reino. En tu interior y en todo tu entorno. Amén. 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 Pero hay que tomar la decisión en el tiempo que las aguas están abiertas. Una vez que las aguas se cierren, entonces ya no hay tiempo a arrepentimiento. No podemos jugar con la benevolencia y la misericordia del Padre. Lo voy a decir una vez más, no podemos jugar con la misericordia y benevolencia del Padre. Hay un tiempo. No se olviden que Sansón pensó que el Padre iba a estar con él como todas las otras veces. Y cuando quiso acordar, dice, el espíritu ya hace rato se había ido de él. Y terminó con los ojos que se lo arrancaron. Y siendo burlado por todos los filisteos, los demonios. Y si bien el Padre tiene misericordia en las últimas instancias de su vida y se arrepiente, pero Sansón no tenía que haber terminado así. Y esas cosas duelen al corazón del Padre, como a todo padre. Que si su hijo se equivocó y tomó por un mal camino, y así se arrepintiera en los últimos instantes de su vida, pero se va sin cumplir el propósito, y de una forma que no tenía que haber sido, todo corazón de padre queda dolido. Amén. Amén. Pero los juicios vienen y los juicios se ejecutarán. Los juicios vienen y los juicios se ejecutarán. Los juicios vienen y los juicios se ejecutarán. Amén. Amén. Entonces el Padre, porque ama, está dando opción de elegir a qué aguas quieren pertenecer y en qué aguas quieren quedar. Pero sepan que las aguas de abajo ya están condenadas. Dije, sepan que las aguas de abajo ya están condenadas. Amén. 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 Todos los que dijeron amén aceptaron que entendieron la voz de Dios. Amén. Por lo tanto, después no habrá excusa. Entonces, la mentalidad de esclavitud, primero y principal, la separación de las aguas. ¿De qué aguas? De las aguas de Egipto, que son aguas del sistema del mundo y del ocultismo que hay en el sistema. Aguas del sistema del mundo y del ocultismo que hay en el sistema. ¿En qué sistema? ¿En qué sistema? El mundo.
En el sistema de la corriente del mundo, donde se mueven todos los inconversos, los ateos, la gente que está en ocultismo. Y aunque muchos digan soy incrédulo, por ejemplo, vemos que llega la fiesta, ¿no?, de Navidad, el 25 de diciembre. Y vemos que hay algunos que quizás alguna vez si les hablamos o nos enteramos que el profesor, no creen en nada. Pero pasamos y tiene su arbolito armado, ¿sí? Está celebrando con una gran fiesta. Entonces, ¿qué celebra si no cree en nada? ¿Sí? Primero principal. Pero a lo que quiero ir, que todo ese simbolismo, el arbolito, la decoración, todo es pagano y viene de un culto pagano. Que justamente es en honor al mismo fundador de Egipto, de Nínive, de Babilonia. ¿Sí? Entonces, ven, si yo supuestamente no creo en nada, pero estoy celebrando por algo tradicional, porque todos lo hacen, porque es el sistema, es la cultura, ¿sí o no? ¿Estamos de acuerdo? La Navidad, por lo menos acá en Argentina, la celebran conversos o inconversos. ¿Sí? Va, entre comillas conversos, ¿no? Estoy hablando de gente que no conversos, sino que por lo menos profesan creer en Cristo. Pascuas o en también. Dios. ¿Sí? Entonces, la Pascua celebrada con un conejo o con un huevo viene de las celebridades paganas de los dioses de la fertilidad, que nada tiene que ver con la historia de Cristo. ¿Sí? Y lo celebra todo el mundo. Ahora, vos le preguntás a esa persona, ¿vos crees en Baal? ¿Vos crees en los Baal? No, te va a decir que ni siquiera sabe quién es. Pero ven a lo que estoy hablando. Ocultismo metido en el sistema de este mundo. Por eso digo, aguas de Egipto, del sistema del mundo y de ocultismo que se infiltró en el sistema del mundo. ¿Me siguen? ¿Sí? Hay mucha gente que no lo hace, no invoca nada en ese momento, pero no sé, el pibe tenía hipo y le ponía la felpita roja, o le ponía una cintita roja al hijo. Ella no cree en nada, no invoca nada. Pero, ¿y por qué lo hace? ¿De dónde deriva eso? De eso deriva de la brujería. Pero hay muchos que no es que hacen un ritual en ese momento, pero lo adoptaron porque lo hacían sus padres y los padres de sus padres, y así, la tradición. Amén. Entonces ahí tenemos el ocultismo infiltrado en el sistema del mundo. ¿Sí? De la mentalidad de esclavitud que quedó en uno, dentro de uno, de ese sistema. La mentalidad de esclavitud que quedó en uno, o sea, dentro de uno, de ese sistema. La mentalidad de esclavitud que quedó del sistema del mundo y de Egipto. ¿Sí? Vemos que los hebreos salieron geográficamente de Egipto, pero su mentalidad quedó conforme a la esclavitud de cuando estaba en Egipto. Amén. Y eso, si lo traemos a la calle ahora, es un gran problema. Porque si yo voy en pos para entrar al reino, pero mi mente, hay aguas todavía de esclavitud, aguas de Egipto, entonces es un gran problema. Porque en el camino seguramente me vaya a enfrentar contra varios gigantes, y un esclavo no puede derrotar a un gigante. Por eso David era un pastor de ovejas que estaba apareciendo en anonimato, pero su mente ya era de rey, no era de esclavo. Porque el esclavo tiene miedo. Donde hay mentalidad de esclavitud hay cobardía. Y las cobardías siempre quieren escapar, como vemos acá. No hubiera sido mejor, ahí casi nos volvemos con los egipcios. A ver, ¿vas a preferir estar en las aguas de ahí de todos los demonios? ¿Vas a preferir darle de comer a los demonios? ¿Vas a preferir servirle a los demonios antes de que por lo menos esforzarte para estar definitivamente mejor en el reino? Y no solamente vos, sino que tu genealogía goce de una bendición mejor, o vas a condenar a tu genealogía a que estén esclavos de los mismos demonios. Fíjense las locuras de la voz del temor. Cada vez que se manifiesta la voz del temor, nunca va a decir nada con coherencia. Por eso dice un proverbio, nunca mires para atrás diciendo que los tiempos antiguos fueron mejores, porque nunca vas a hablar con sensatez, con sabiduría de eso.
Amén. La palabra y el evangelio del reino nunca te promete un camino sin ninguna espina. Un camino donde, desde que aceptaste ahora todo se te va a ir de taquitos. No, en el mundo tendréis aflicción, pero confiad en mí. Porque yo he vencido al mundo. Amén. Confiad, porque yo he vencido al mundo. Y Él está dentro de nosotros. Y la vida, que es Él, se va a manifestar dentro de nosotros. Entonces, esto me está llevando, ¿sí?, a la deducción que para poder vencer cualquier adversidad del mundo, entonces tengo que hacerlo desde Él, porque Él ha vencido al mundo. No en mí, desde Él. Él ha vencido al mundo. Confiad, yo he vencido al mundo. Amén. Fíjense que la palabra no dice, confíen, porque todos ustedes en ustedes mismos, no, sin mí nada pueden hacer. Amén. En mí podrán vencer cualquier gigante y al sistema de este mundo que parece un gigante. Pero separado de mí, nada pueden hacer. Y aquello que no puede hacer nada, entonces está próximo a morir. Amén. Aquello que no puede hacer nada, presten atención acá. Cada uno de los padres están con sus nenes, los demás, miren acá, por favor, no se distraigan con cosas. Al mundo se lo vence en Él. Amén. Amén. En ningún momento dice que cada uno con su propia fuerza y en su propia fuerza. Estoy acá adelante, otra vez. Vencerá al mundo. Amén. Amén. Bien, por favor, cuando escuchen la voz de corrección, acostúmbrense a que sea una vez sola. Cuando uno lo tiene que hacer más de una vez, entonces hay algo de rebelión. ¿Sí? Los papás de los nenes, está bien, obviamente, están pendientes de los chicos. Los demás, nadie tiene que estar mirando a ningún chico, tiene que estar mirando para acá adelante. Porque el Padre se está manifestando a través del ministro que está hablando. Amén. Entonces no puede ser más importante cualquier movimiento que la voz del Padre. Amén. 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 Bien. Entonces vemos las aguas de Egipto, sistema del mundo y del ocultismo que hay en este sistema, la mentalidad de esclavitud que quedó en uno, o sea, dentro de uno, de ese sistema, las aguas de incredulidad, de insolencia y deshonra de este sistema, que es justamente lo que se manifiesta en los hebreos acá. ¿Cómo le van a decir ellos a Moisés, que era ni más ni menos que el libertador, el que los iba a llevar a un cambio de vida radical de la miseria en la que estaban viviendo? Ay, ¿por qué no nos dejaste en Egipto? O sea, no estaban discerniendo nada, o sea, una locura, ¿sí? Entonces, ¿qué había ahí? Incredulidad, porque no estaban viendo ni un cachito la bendición que en realidad iba a ser, porque ya lo vemos, exacto, y que era la verdad, sino que estaban creyendo mejor en la mentira del temor. No hubiéramos quedado muriendo, en otras palabras, muriendo agónicamente en Egipto, antes de, también, atravesar esta dificultad, pero para que entrar en algo determinante, para cortar de una vez con estos ciclos de maldición. Amén. Lo hubiéramos quedado. No, mejor deja así. Pará. Cuando hay una reforma, siempre, aparentemente, a lo primero va a haber como que fuera un desorden. Porque es una reforma, viene primero a romper lo que estaba formado, pero eso lo que estaba formado era de limitación, era de tiniebla. Había mucha agua de abajo, para que una vez que sea roto, entonces llevarte a una bendición diferente. Pero lo incómodo hay que atravesarlo. Pelear contra el alma caída hay que atravesarlo, hay que pelear y hay que vencer. Nadie va a vencer por nosotros, ni Dios lo va a hacer. Amén. Dios solamente lo va a hacer si nosotros vamos en comunión a unirnos con Él, para que desde las armas y herramientas que Él nos dio, entonces lo hagamos fluir. Entonces ahí sí,
con su fuerza. Pero lo que estoy queriendo decir es que si nosotros no nos ponemos en pos de pelear para educar nuestra alma, entonces el Padre no lo va a hacer a la fuerza. No lo va a hacer otro ministro. Amén. No lo va a hacer la fuerza de intercesión. Lo tengo que hacer yo y la determinación la tengo que tomar yo. Amén. Entonces, aguas de incredulidad, de insolencia y deshonra de este sistema. Amén. ¿Por qué hablo de este sistema? Porque fíjense que en el sistema del mundo, ¿sí?, es totalmente normal y hasta se celebra como que fuera una viveza hacerle o pasarlo, por ejemplo, a un profesor o a un maestro. ¿Sí? Si, le hice algo, lo engañé y no se dio cuenta, una viveza. No se respeta, no hay honra. Dice algo el maestro y se crea una viveza. Si alguien pegó un portazo o algo de una forma heroica, o le contradijo, ¿sí?, o le discutió. Entonces son aguas de deshonra. ¿Por qué? Porque en el sistema de este mundo hay una mentalidad de esclavitud y no tiene la revelación, obviamente, del reino, donde el reino se honra de donde se manifiesta la presencia. Donde el reino se reconoce y se inclina, no ante el hombre, sino ante el Cristo que está dentro de ese hombre. Amén. Pero en el reino sí hay honra. En el reino hay respeto, hay reverencia. En el sistema del mundo, incredulidad, insolencia y deshonra, lo que se manifiesta en los hebreos acá. Amén. Siguiente, la murmuración de las tinieblas de ese sistema. La murmuración que tiene la mayoría de las personas que no conocen al Cristo y al reino, ¿sí?, que justamente uno se lo encuentra en la calle o en distintos lugares y se están todo el tiempo murmurando y quejándose de todo. Ellos saben más que el presidente, ellos saben más que los técnicos de los equipos de fútbol, ellos saben todo. ¿Sí? Pero de su vida no han logrado nada. Pero todos se creen con derecho a opinar y a murmurar, no respetando ninguna autoridad. Entonces ahí nos está revelando los espíritus que se están manifestando. Amén. Y la murmuración da lugar justamente a un espíritu que se llama Pitón, que justamente era una de las dos ciudades, Pitón y Ramsés de Egipto, donde a través de exprimirlos a los hebreos llenaban esos graneros. O sea, el espíritu de Pitón siempre viene justamente a oprimir, pero lo puede hacer cuando hay derecho legal. Y uno de los derechos legales que se le otorga es la murmuración. Por eso, así sea cierto que una autoridad se haya equivocado, nosotros no tenemos que hablar de eso en forma de crítica. Mejor vaya con la autoridad y dígale, mira, yo lo que veo es esto y aquello, pero nunca lo hable con otra persona a la espalda, porque eso ya es murmuración. Si no, fíjense la historia de Moisés, Aarón y María. En un momento ellos criticaron una opción y muchos teólogos dicen que en realidad era correcto que Moisés se había equivocado en eso. Pero el juicio vino sobre Aarón y María, no sobre Moisés. Y si Moisés no intercedía por ellos, ellos iban a ser consumidos. Amén. Entonces, aguas de murmuración. Ahora no solamente de una autoridad, sino de todo. Del clima, que hace frío, que hace calor, que el dólar subió, que todo. Palabras de maldición, palabras de negatividad. No estamos llamados a eso. Estamos llamados a bendecir, estamos llamados a bendecir el sistema. Estamos, no el sistema que Dios quiere matar, sino lo que estoy hablando, ¿sí? A bendecir, por ejemplo, la economía de mi nación. Estoy llamado a bendecir ciertos funcionamientos. Estoy llamado a bendecir. Amén. Amén. Lo único que tenemos que traer juicio y maldecir son sistemas de tinieblas cuando el Espíritu lo indica. Cuando el Espíritu lo indica.
pero todo lo demás estamos llamados a nosotros crearlo con la palabra. Y si nosotros nos metemos en la murmuración, estamos hablando maldición y estamos creando con nuestra palabra destinos de maldición. Y nosotros mismos nos vamos a tomar esas aguas después. Amén. Por eso tenemos que quitarnos nosotros las aguas de Egipto, la mentalidad de esclavitud, las aguas de incredulidad, insolencia y desorden, las aguas de murmuración de Egipto. ¿Sí? La murmuración por las tinieblas de ese sistema, el apego a las cosas de este sistema, como por ejemplo el acomodarse y acostumbrarse a la miseria de la situación por no querer confrontar, pelear, determinarse a romper con la pasividad del esclavo, frustrarse y queriendo desistir ante cualquier mínima dificultad. Esa es una mentalidad que quedó de la esclavitud, ¿sí? El apegarse, bueno, por lo menos, y no estoy hablando de esa conformidad en el buen sentido, que es agradecerle a Dios por lo que ya me dio, ¿sí? Y nunca estar conforme con nada. No estoy hablando de eso, estoy hablando de mantenerse en una situación, bancándose un montón de miseria por no tomar una decisión de atravesar lo incómodo y salir definitivamente de ahí. Amén. De eso estoy hablando, ¿sí? Y eso es muchas veces pelear contra ciertos hábitos de la vieja naturaleza, pelear contra ciertos espíritus que me gobernaban, renunciar a espíritus que venían de una forma generacional en nuestros padres, hábitos que me parecían graciosos, pero en realidad no van con el reino y la santidad. Ah, pero me gusta porque parecen graciosos. Comenzar a dejarlos. O sea, salir de la comodidad, de lo que me había moldado. Ah, lo que pasa es que yo acá ya hacía a pie, ya me sabía todo. ¿Y qué tiene que ver? Pero por eso te estás quejando después de un montón de situaciones que no se dan como vos esperabas o como quisieras o como deberían de ser. Amén. El mirar para atrás y coquetear con la idea de cuando estaba en el mundo, el sistema de Egipto era mejor. ¿Hubiera sido mejor? ¿Hubiera sido mejor? ¿Cómo estabas cuando estabas ahí? Ah, hacía esto, me acuerdo acá. Aquellas personas que cuentan, una cosa es contar su pasado para glorificar de donde el Padre me sacó, pero otra cosa es contar mi pasado y vos ves como que se le ilumina la carita, como que cómo le gustaría volver para atrás. Bueno, esas aguas tienen que terminar de salir, son aguas de Egipto. No puedo estar coqueteando, mirando para atrás a Sodoma y a Gomorra, ¿sí? Ay, pero bueno, y estoy aceptando la vía de escape que el Padre me da porque no me queda, no es porque no te queda otra. Tenés la opción de quedarte si querés. Pero lo que es con unas aguas tiene las consecuencias de esas aguas, y lo que es con otras aguas tiene las consecuencias de esas aguas. Es así. La palabra te dice, el aguijón del pecado, el aguijón de la muerte es el pecado. Amén. Entonces, ahora, por otro lado, no son ni una ni dos personas de las que a mí me hablaba que cuando venía de aquellas cosas que parecen deleites, como hablaba Salomón, ¿sí? De venir en un estado de ebriedad, de andar con más de una persona en el mismo día y demás. Más de una persona me ha contado que después de todo eso terminó llorando en su cama sintiéndose vacía. Y como que algo le faltara y no saber qué. Entonces, ¿realmente es mejor Egipto? ¿O es la vía donde las tinieblas te tenían atontado para seguir robándote la vida? Éxodo 14, 11 y 12, ahí nomás, vemos que y dijeron a Moisés, ¿no había sepulcros en Egipto para que nos ha sacado para que muramos en el desierto? ¿Por qué nos has
hecho así con nosotros, que nos ha sacado de Egipto. La voz del temor es un espíritu anti-avance, anti-guerra, que nunca se manifiesta con sabiduría o verdadera inteligencia, sino con insensatez y estupidez, bloqueos mentales, oscuridad y error, porque todo lo que sea dirigido y guiado desde la voz del temor nunca te va a llevar a tomar la decisión correcta. Todo lo que sea guiado y dirigido desde la voz del temor, siempre, y le hagas caso, te va a llevar a tomar la decisión del error e incorrecta. Por eso la persona que vive atemorizada y tomando sus decisiones desde la voz del temor, parece como que siempre está del lado equivocado. Y los argumentos que le dan esas voces son absurdos, son estúpidos. O sea, como les dije recién, según repasamos esta historia, ¿estaban mejor en Egipto? A ver, para la mayoría, que nosotros físicamente nunca lo tuvimos, pero imagínense estar en una situación así, o una onda como los que estuvieron siendo oprimidos por Hitler en la Segunda Guerra Mundial, en los campos de concentraciones y demás. ¿Sí? Yo digo, no vale la pena así uno dejar a la vida, pero rebelarse contra ese sistema, pero hacer el esfuerzo de ser libre, a terminar una vida agónica así. ¿Qué preferirían? ¿Qué preferirían ustedes? Ser libre. ¿Correr el riesgo y pelear para ser libre de una vez por todas? Y si tiene que ir mi vida, que vaya. ¿O terminar miserablemente todos los días de nuestra vida como esclavo y morir agónicamente consumido? ¿Qué preferirían? ¿Qué preferirían? Abran su boca, hablen. ¿Qué preferirían? Pero ser libres. ¿O quedarse en Egipto? ¿Qué preferirían? ¿Pelear? Pelear. ¿O quedarse agonizando en Egipto? Pelear. Bien, entonces eso tiene que ser lo que su misma boca ha hablado, una convicción para el día a día. Ya la opción, por más que esté, porque todavía está, pero la opción de volver atrás ya no tiene que ser una opción. No hace falta de que ni el ministro, ni fulano, ni menglano le esté todos los días diciendo. No tiene que ser una opción. Porque ustedes mismos dijeron que sería lo mejor. ¿Amén? Amén. El sí sea sí y el no sea no. Yo no les he obligado a nadie a hablar. Amén. O a decir qué preferiría. Amén. Entonces vemos, lo cual vemos acá, ¿no? Dije la voz del temor, antiavance, antiguerra, ¿sí? Que nunca se manifiesta con sabiduría o verdadera inteligencia, que vienen de Dios, sino con insensatez, estupidez, bloqueos mentales, oscuridad y error, ¿sí? Lo cual vemos acá que en vez de ver, incluso antes de salir de Egipto, el movimiento del Espíritu a través de Moisés, el ministro, como oportunidad para salir de la vida agónica y de maltrato que llevaban, y que de hecho ya era el infierno y muerte misma en la tierra, preferían quedarse solo por no correr el riesgo de estar peor. La voz del temor justamente te viene a decir eso, te viene a hacer, te viene a hablar queriendo y mostrarte de que con tu decisión de salir de ahí, no, siempre vas a estar peor, porque justamente es temor. Por eso lo que venga de la voz del temor nunca va a venir con inteligencia, nunca se va a manifestar con inteligencia, con sabiduría, nunca se va a manifestar acertada.
Ellos ya vivían en la muerte y el infierno mismo en la tierra. Y preferían quedarse en el infierno mismo, solo por no correr el riesgo de estar peor. Y ni siquiera considerando todo lo que podrían lograr unidos, guiados por la sensibilidad del Espíritu, o siquiera preguntarle para ver si era de Dios, si no estaban seguros, preguntarle si era de Dios ese movimiento que se estaba dando a través de Moisés. Pero no se les ocurría nada de eso. Amén. Porque estaban viciados en todas estas aguas, en la mentalidad de esclavitud que Egipto les generó. Donde nunca peleo por nada, me resigno, solamente me resigno. Y cuando algo se torna medio difícil, entonces me vuelvo atrás o me resigno y voy tolerando cada vez más tinieblas. Y ante el mínimo esfuerzo que hay que hacer, me frustro y, no, es mejor volver atrás. ¿Qué te depara el atrás? Hay que buscar siempre la voz del Padre. Si ellos, aunque no hubieran tenido la revelación de Moisés, pero le hubieran pedido a Dios que le haga saber, entonces ya no estarían con esa ambigüedad, con esa dualidad en su corazón. Ya ellos irían por convicción propia, sabiendo lo que el Espíritu iba a hacer, acompañando la revelación de Moisés. Pero como siempre es más fácil hacer lo que alguien dice, mentalidad de esclavo. Pero cuando las cosas se complican, critico a ese mismo que yo elegí creer antes que a Dios. Mentalidad de esclavo. Mentalidad de Egipto. O la mentalidad que te genera Egipto. Ni siquiera le preguntan al Espíritu para ver si era de Dios o no. Pero criticaban. Pero pensaban, pero hablaban, pero confrontaban. Entonces, si fuera sido así, Dios les hubiera respondido, y por ellos mismos, no solamente por la palabra de Moisés, hubieran comenzado a ver de otra forma, hubieran comenzado a ver lo que el Espíritu estaba gestando. Que si bien nada se estaba manifestando, pero que todo eso era algo que, así como en un embarazo, se estaba gestando su liberación definitiva. Y no solamente salir de Egipto, sino una liberación que los iba a llevar a una tierra que iba a ser de su propiedad. Pero la voz del temor nunca te hace ver esto, sino que siempre te hace ver la futura desgracia. Hay que renunciar a la voz del temor. Que ni más ni menos, esta forma que se estaba gestando era su liberación y libertad. Amén. Amén. Libertad y repatriación. Volver al reino de donde uno es en realidad. Amén. Amén. Volver al reino desde donde siempre fui. ¿Cuál es el reino de donde siempre fui? ¿Argentina? No, el de donde siempre fui. Amén. El reino de los cielos, que se manifestó en Edén. Volver a esa dimensión a través de Cristo. Volver a ser Cristo. Todo esto sucedía a esta altura porque aunque el Padre había hecho ya cosas sorprendentes, con manifestaciones y avance hasta ese momento, en la mente, en el corazón y en el interior de ellos había quedado impregnado de las aguas de ese mundo, Egipto. Ellos habían visto las plagas, habían visto todo como el Padre se había ido manifestando paso por paso, de una forma, y que Moisés hablaba y eso sucedía. Lo comprobaron, pero en la mente de ellos, el corazón, en todo el ser interno de ellos, había quedado impregnado de las aguas de Egipto y de ese mundo. Amén. Y cuando
esto pasa, las aguas que hay adentro, escuchen esto, hacen una fuerte atracción a las aguas de ese mundo. Que alguien busque Gálatas 5:24. ¿Entendieron lo que acabo de decir? Amén. No hablo de Gálatas 5:24. Que cuando esto pasa, que quedó impregnado de las aguas de un sistema de tinieblas, entonces las aguas que están infectadas de ese sistema de tinieblas dentro mío me van a hacer una fuerte atracción a ese sistema de tinieblas. En este caso, las aguas que quedaron de Egipto dentro de ellos estaban haciendo una fuerte atracción a Egipto mismo. Vuelvo a repetir, cuando uno dentro de uno quedó impregnado de las aguas de algún sistema de tinieblas, aunque ya salí aparente y físicamente de ahí, las aguas que quedaron dentro mío contaminadas de ese sistema de tinieblas comienzan a hacer una fuerte atracción a ese sistema de tinieblas, queriéndome llevar nuevamente de donde Dios me sacó. Por eso Él viene en este tiempo separando las aguas de las aguas. Amén. Amén. ¿Qué dice Gálatas 5:24? Pero los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Los que son de Cristo, los que pertenecen a Cristo, entonces ya han crucificado en la totalidad de su ser, ¿no? Voy a comer. La carne, ¿eh? ¿En él? El 1, 5.1 te habla otra cosa. Sí, 5:24 dije yo. Claro, pero en el 1 te habla algo parecido. Ah, bueno, ahora léelo, aguantá. Han crucificado, matado a la naturaleza vieja, al antiguo hombre. Amén. Amén. ¿Sí? Decime. Estad pues firme en la libertad, porque Cristo nos hizo libres y no estéis otra vez sujetos al yugo de esclavitud. Amén. Ahí está. Gracias. ¿Qué nos sujeta a ese yugo de esclavitud cuando todavía hay alma del viejo hombre en nosotros que no murió? Que quedó contaminado con aguas de Egipto o con aguas de Babilonia. Entonces, eso, Babilonia y Egipto, se conecta con esas aguas internas y comienza a hacer una fuerte atracción hacia ahí. Como pasaba con el pueblo, ¿ven? Por eso Él viene y le dice, Él podía haber hecho otra cosa, ¿eh? Él podía haber hecho, si quería, que todos caminaran por encima de las aguas y salieran así. Pero Él no, Él dijo, dale orden a las aguas y divide las aguas. Santo. Sea la división de las aguas. Padre, yo hablo en el nombre poderoso de Yeshua, conforme a tu espíritu me hace sentir. Señor, sea dividido acá las aguas de las aguas, sea dividido en cada uno de ellos las aguas de las aguas. Aguas de Egipto abandonen el interior de cada uno de ellos. Aguas de Babilonia abandonan el interior de cada uno de ellos. Aguas de Egipto y de Babilonia abandonan este territorio en el nombre poderoso de Yeshua HaMashiach. Ahora, viento recio que divide las aguas de las aguas. Santo. Santo. Toda mentira de Egipto y toda mentira de Babilonia se destruye, se derriba y se hace pedazos ahora en el nombre de Yeshua. Se dividen las mentes, se dividen los corazones, se divide la voluntad, abandonándola por completo. Cuando estaba buscando información, encontré de que hay algunos científicos de que niegan de que esto fuera cierto y de la existencia de Moisés, pero vieron algunos hallazgos que encontraron los carros y en todos los legados de los faraones que los tienen todos momificados. Justamente este faraón no está, es el que falta en el panteón de las momias de los faraones. Por otro lado, dice que para que escuchen esto porque les va a abrir el entendimiento, que científicamente para que esto hubiera sido posible,
tuvo que haber venido un viento de 100 kilómetros por hora, abriendo las aguas. ¿Cómo dice que vino el Espíritu en el Pentecostés? Viento recio. Un viento de 100 kilómetros por hora es un viento recio. Amén. Pero un viento recio es justamente un viento fuerte. Un viento de 100 kilómetros por hora es prácticamente los vientos que se manifiestan a veces en los tornados, para que tengan una idea. Pero no vino en forma de tornado en ese momento, sino que vino en una forma lineal, abriendo camino. Exactamente, como si un gran gigante hubiera soplado de extremo a extremo del mar rojo. Amén. Amén. Bien, hacemos un poquito más, ¿sí? Cuando esto sucede, dijimos que las aguas de adentro que quedaron infectadas de ese sistema, ¿sí? Entonces va a ser una fuerte atracción a ese sistema de tinieblas. Amén. Y leímos el pasaje ahí en Gálatas 5:24, que ¿por qué sucede esto? Porque no se ha crucificado a la carne con sus pasiones y deseos, no será matado. ¿Sí? Y como había leído ahí es Isaac, que mantener la libertad con la que Cristo nos hizo libre y no vuelvan al yugo de esclavitud. Entonces habían quedado aguas, cuando quedan aguas de Egipto, entonces es como que todavía hay una mentalidad media de esclavo. Amén. Cuando quedaron aguas babilónicas, es como que quedaron una mentalidad, cosas en la mentalidad todavía de idolatría. Amén. Y de prostitución espiritual, que es todo dame, 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 pero nunca me comprometo y nunca le doy nada al Padre, demostrando mi amor hacia Él. Amén. Y si quiero hacer algo, lo hago para que me vean la comunidad en la que pertenezco. Pero no como cuando uno quiere hacer para el Padre, que aunque nadie me vea, lo hago igual. Amén. Eso que dice, ¿cuál es el precio? Y poner esta cantidad del tiempo de mi vida, el cual tengo que estar todos los días a ese horario ahí. Bueno, entonces yo me comprometo, porque lo amo al Padre, aunque nadie está detrás mío, todos los días estar a esa hora ahí, porque yo le quiero servir, en gratitud a lo que Él ya hizo por mí, y no lo que vaya a hacer, especulando lo que me vaya a dar. Porque cuando estoy especulando lo que me vaya a dar, entonces es una mentalidad de prostitución que viene de Babilonia. Amén. Amén. Bien. Han crucificado han hecho morir, matan. Hay una de las versiones, ¿sí?, que dice aquellos que matan. Esa me gusta más. Porque ¿cuándo tenemos que matar a nuestra carne con las pasiones y los deseos? Y cuando, digamos, venimos, por ejemplo, recién a... No, Todos los días. cada día. Porque tentaciones y la vieja naturaleza va a querer venir a arrastrarnos a esas aguas. No siempre una sola vez. No esa vez que la aceptamos a Él. Sino cada vez que nos quiera llevar algo a hacer lo opuesto a lo que nuestro Padre quiere. Entonces ahí está la vieja naturaleza. Y ahí tenemos que matarla. Cuando yo dije, hoy cómo tendría unas ganas de hacer, pero no lo hago nada. Conforme amo a mi Padre y sé que primero no le quiero fallar. Después le voy a obedecer porque le amo. Y sé que como le amo y me ama, tiene lo mejor para mí. Entonces voy a hacer lo que Él dice. Aunque me cueste en mi interior. Entonces ahí le puse un clavo a mi carne. Ahí crucifiqué a mi carne. Ahí le mandé la puñalada. Amén. Pero si es solamente algo, no, yo digo, no más. No, abajo la carne, pero aguante Cristo, y después hago todo lo contrario, entonces yo no estoy crucificando nada, mi carne y mi deseo. Me estoy engañando a mí mismo. Amén. Porque todo lo que se manifiesta. Está bien empezar a hablar si todavía no he llegado para que eso sea. Eso es verdad, pero tengo que ordenarme. No decir que ya estoy en un nivel, pero en realidad estoy en otro todavía. Hablar y darle orden de que se sujete
ordenar y profetizar de que mi carne es muerta y crucificada, para que pueda entonces manifestarse en Cristo. Eso es una cosa. Pero otra cosa es que yo comience a hablar, ¿sí? Como que, hoy no, sí, y el Hijo a la nueva naturaleza, y el Hijo a Cristo, y estoy en realidad, cuando se presenta la oportunidad, inclinándome hacia la otra. Amén. Bien. Entonces, sus pasiones y deseos, ¿de qué? De la naturaleza pecaminosa. Hay una versión que habla de eso. Han crucificado, cuando dice, en vez de decir la carne, dice, han crucificado la naturaleza pecaminosa. Se entiende. O vieja naturaleza, o la naturaleza del hombre del sistema de este mundo. Esto está en Mateo 16, 24, Lucas 9, 23. Bueno, cuando empiecen a anotar me avisan. Dije, Mateo 16, 24, Lucas 9, 23. No lo vamos a leer todos ahora, anótenlo. Lucas 14, 24 al 30. Ese sí lo voy a leer. Pero antes había dicho Lucas 9. Sí, para que los anoten, pero no lo voy a leer todo ahora. Voy a leer Lucas 14, 27. Y otro que busque Mateo 10, 38. Dice así, Lucas 14, 27 dije, ¿no? Sí, el último sí. Y el que no lleva su cruz y viene en pos de mí no puede ser mi discípulo. Porque ¿quién de vosotros queriendo edificar una torre no se sienta primero y calcula los gastos, a ver si tiene lo que necesita para acabarla? No sea que después de que haya puesto el cimiento y no pueda acabarla, todos los que lo vean comiencen a hacer burla de él, diciendo, este hombre comenzó a edificar y no pudo acabar. Amén. Mateo 10, 38. ¿Quién lo tiene? Mateo 10, 38. Este está buenísimo. Dice, y el que no toma su cruz y sigue en pos de mí, no es digno de mí. Wow. Wow. Y el que no toma su cruz, y sí, o sea, el que no toma, porque está hablando como de emprender un camino, y viene en pos de mí, ¿qué quiere decir eso? Yo lo sigo a Cristo crucificando día a día mi naturaleza. No me distiendo de ese proceso. El que no decide vivir así, entonces no es digno de mí. El que no decide pagar ese precio para llegar a alcanzarme a mí, ¿qué sería eso? Que Él sea formado totalmente en mí. Entonces no es digno de mí. Aquel que no quiere resignar nada, el que no quiere matar a la antigua naturaleza, a la naturaleza pecaminosa, para ganar el reino, entonces no es digno del reino. Eso es lo que dice la palabra, no lo digo yo. Amén. Amén. Entonces vemos acá claro donde el Padre viene a confrontar, poniendo a elegir en total libertad qué aguas son las que quiero para mi vida. Nuevamente las aguas de Egipto o las aguas celestiales del reino. Yo voy a ir hasta ahí porque creo que preparaste Santa Cena, ¿no? Sí. Bien. Amén. Amén. Vuelvo a repetir, ¿qué aguas son las que quiero para mi vida de acá en adelante? ¿Las aguas de Egipto o las aguas del reino? ¿No? Eso cada uno tiene que contestarse para uno mismo. Amén. Es una sinceridad con el Espíritu y con cada uno. ¿Qué aguas? Pero sepa cada uno que dependiendo de la elección es el destino que va a atravesar y que le depara. No porque nuestro Padre sea un amenazador, que quiera que hagan su voluntad impartiendo el temor como un terrorista. Nuestro Padre no es terrorista. Pero sí, en la unción profética, Él viene a advertir y viene a confrontar, como dice ahí en Deuteronomio.
Elijan hoy qué camino van a tomar. La muerte y la maldición, la vida y la bendición. Fíjense lo que ustedes van a hacer, dijo el profeta Josué. Mi familia y yo seguiremos a Yahweh, al Padre Eterno, al Elohim, al Adonai, al Cristo y su reino, Amén. al Mesías y su reino. Cada uno, fíjese qué decisión va a tomar. Amén. Pero la decisión que toma cada uno, quiera o no quiera, sepa o no sepa, pero lo está sabiendo. Hay un destino, hay una cosecha, hay un fruto que sí o sí va a tener que comer. Amén. El Padre da, no es que te obliga, te da dos opciones. Pero cada uno sabe cuál es el destino de cada una de esas opciones. Tanto los que estamos acá como los que me están escuchando ahí. Padre, si estás escuchando este mensaje, te está llamando. Y quiere y tiene para vos y pagó el precio para que habites en las deleitosas aguas de arriba. En ningún lado dice de que sea fácil el camino. Pero también te dice que contás con su ayuda como poderoso gigante para que se manifieste poderosamente en los momentos más adversos, como pasó con el pueblo hebreo. Y como dice el Señor, varias veces te acordarás, y si estás vivo, que he intervenido en tu vida, hasta inclusive cuando no me conocías. Por lo tanto, ya te he mostrado de sobra de lo que soy capaz de hacer. Amén. Y de que soy un Dios de lo imposible. Pero cada uno, ante la opresión, ante la aflicción, elija qué camino tomar. Y sepa que así como el pueblo hebreo, aunque se manifieste una situación que pareciera que no hay alternativa, con un ejército del enemigo detrás y con el mar por delante, yo lo hice, lo hago y lo haré. Porque mi poder no ha menguado ni ha disminuido, ni se ha debilitado. Lo que ha menguado y ha disminuido y se ha debilitado ha sido la fe en gran parte de la humanidad. Vuelvo a repetirlo. Lo que ha disminuido, ha menguado y se ha debilitado es la fe y el temor hacia mí, que no es un temor terrorista, sino que es un temor reverente, un temor de aquel que sabe quién soy. Eso es lo que ha menguado. El compromiso y la fe hacia mí y hacia mi palabra y hacia quién soy. Pero no mi poder. Por lo tanto, vuélvanse decididamente a mí. Y verán que yo soy su Dios. El mismo Todopoderoso que se manifestó en Israel. Y te vuelvo a decir, como te he dicho otras veces, que como estuve con Moisés, estaré con vos. Pero no dudes ni desmayes. Esa es tu responsabilidad. Santo. Manden su mano, iglesia. Padre, gracias te doy por tu palabra. Imparto, Señor, tu palabra a cada uno de ellos, a sus espíritus, para que desde ahí, desde sus espíritus, comience a afectar día a día en su alma
en su cuerpo y a través de su cuerpo. Pongan su mano en su cabeza y den la orden. Ahora, en el nombre poderoso de Yeshua, doy la orden ahora que salgan de mí. Alma mía, Alma mía, salí de las aguas de Egipto, salí de las aguas de de todo su sistema, de todo su sistema, de cada uno de los aspectos de cada uno de los aspectos mencionados mencionados en esa mentalidad de esclavitud, en esa mentalidad de esclavitud, de las aguas de Babilonia, de las aguas de Babilonia, y aguas de Egipto y de Babilonia, de Egipto y de Babilonia, aguas de Nimrod, aguas de aguas de la reina del cielo, aguas de la reina del cielo, aguas de Tamuz aguas de Tamuz y el falso Cristo, y el falso Cristo. salen de mí ahora. Salen de mí ahora. Corto ahora toda legalidad que le hayan dado mis antepasados y yo mismo, Y yo mismo y les doy la orden que abandone este templo le doy la orden que abandone este templo, en espíritu, alma y cuerpo, en espíritu, alma y que es cuerpo, propiedad privada de Cristo, propiedad las aguas celestiales, Las aguas celestiales. y lo que queda vacío Lo que queda vacío. del lugar que desalojan Del lugar que desaloja. las aguas de abajo, Las aguas se de abajo. llenan de las aguas celestiales, llenan de Las aguas se colman de las aguas celestiales, se forman por las aguas celestiales. forman por las aguas celestiales. Hecho está, y Hecho consumado es. consumado es. Amén. 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 Aleluya. Gracias, Padre. Amén.